Hola amigos, buenos días. Estamos aquí en el Palacio de las Naciones, de Naciones Unidas, en Ginebra, y vamos a hacer una pequeña entrevista con Joel Hernández, que es comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encargadas de personas privadas de la libertad. Pero en realidad no lo vamos a preguntar y decirnos que nos cuente su testimonio sobre sus funciones actuales, sino porque se ha conmemorado la visita en el año 79 de la Comisión Interamericana a la Argentina, que significó el inicio del derrumbe de la dictadura militar entonces. Ustedes recordarán que había una dictadura del año 1976, que duró hasta 1983, y que negaban los hechos, negaban que había desaparecidos y no había instituciones para que los familiares de las víctimas pudieran presentar sus testimonios, y entonces la llegada de la Comisión Interamericana significó un respiro de libertad. Los comisionados que fueron pudieron abrir oficinas para escuchar a los testigos, y significó, para las víctimas en la Argentina, significó el principio del fin de la dictadura. Joel, buenos días. Buenos días. Joel es mexicano y es funcionario de OEA desde hace ya muchos años. Entonces, ¿qué recordás de aquella visita? Fueron varios comisionados que se presentaron, tuvieron entrevistas con las autoridades, pero también hablaron con las víctimas. Sí, fue una visita histórica en muchos sentidos. No era la primera visita país que realizaba la comisión en el terreno, fue la visita número 11. Era ya un instrumento que la comisión había recurrido, pero todas las demás visitas tenían un tinte distinto. Esta era la primera ocasión que la comisión se enfrentaba a una situación de violación masiva de los derechos humanos. Fue el pleno de la comisión quien asistió a Argentina, los 7 comisionados, el presidente, el venezolano Andrés Aguilar, encabezó la delegación, y el secretario ejecutivo era el chileno Edmundo Vargas Carrey. La misión de la comisión inició el 6 de septiembre y estuvo el 6 de septiembre de 1979, y la comisión estuvo por 2 semanas en el terreno, en Argentina, visitando varias ciudades, inclusive una entrevista que se hace con el general Videla, en donde la comisión le presenta un testimonio inicial de lo que está observando. Como tú bien decías, una de las características principales de esta visita fue la de abrir oficinas en donde se recibió el testimonio de víctimas, de centenares de víctimas que hacían una cola muy larga. La información que recibimos en estos días conmemorando esta visita era que el 7 de septiembre de 1979, muy temprano, cerca de la gran avenida 9 de julio, en Buenos Aires, se instaló una oficina y había una cola muy larga, a la cual habían llegado personas a formarse desde la madrugada, y todas ellas llevaban el testimonio de algún familiar que se encontraba desaparecido. Sí, ahí se rompió el hielo porque la dictadura, si bien todavía muchos lo siguen negando hoy, negaban los hechos, y los diarios publicaron justamente estas fotos de las colas que tú dices, de la gente empezando para testimoniar, y obviamente los datos que ustedes recibieron eran de atrocidades. O sea, ahí había un patrón, ¿no? O sea, secuestro, tortura. El patrón principal que se encuentra es el de miles de personas desaparecidas. La constante de todos los testimonios son personas que no encuentran a sus familiares. Y es ahí en donde empieza un desarrollo jurídico de lo que más tarde se conoce como el delito de desaparición forzada de personas de las cuales no se sabe absolutamente nada de su paradero. No se sabe si están vivas, si están muertas, no se sabe si las personas se encuentran secuestradas, se encuentran detenidas, en un estado de total vulnerabilidad para las víctimas, pero de total incertidumbre para las familias, lo cual hace que haya una angustia permanente. Entonces, el informe de la comisión tiene un capítulo dedicado exclusivamente a
personas desaparecidas. Y esa es la gran situación grave que encuentra la Comisión con la conducta más evidente. A partir de ahí empezaron a crearse los acuerdos internacionales para sancionar la desaparición forzada de personas, ¿no? Tanto a nivel interamericano, a nivel universal, pero también a partir de ahí en las legislaciones. Sí, efectivamente, se logró probar después que se realizaron finalmente los juicios en la Argentina de que había un ataque masivo y sistemático contra la población civil, en este caso la desaparición de la víctima, la tortura en centros clandestinos de detención, porque en las cárceles legales que podrían ustedes eventualmente haber visitado no estaban estos desaparecidos, sino que se les daba otro destino. Y hoy sigue, la gran mayoría de las víctimas siguen sin aparecer y sus restos tampoco. Entonces, ¿qué mensaje para terminar quedaría para el conjunto del continente? Porque ya Chile también vivía otra dictadura y ahora estamos viendo otros fenómenos de otra intensidad y con otras características, pero que ustedes están tratando también en Nicaragua, en Venezuela. ¿Qué mensaje final tendría esta experiencia? El gran clamor